Vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos y hermanas, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Hemos titulado nuestro mensaje de esta tarde, Jesús, nombre sobre todo nombre. Si usted lo tiene, me da un fortísimo amén. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos, hermanos, la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos. Dice así el Señor: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias por darnos la bendición de poder estar congregados, Señor, en tu santuario, en este lugar agradable, cómodo, fresco. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Espíritu Santo, perdona nuestras faltas, Señor. Límpianos, lávanos, purifícanos de toda inmundicia, Señor, comenzando de este inútil servidor tuyo, Señor. Necesito, Padre Celestial, que tú hagas una obra en mi vida, que me limpies, que me purifiques, que cambies mi mente y mi corazón, y que me ayudes, Señor, a disponerme para ti. Lo cual en esta hora, Señor, lo ruego. Yo me dispongo en tus manos para que no sea yo quien hable, que no sea la carne, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre en esta preciosa tarde. Gracias, bendito Dios. Suplicamos que te quedes con nosotros de principio a fin. Habla nuestras vidas, bendice a la congregación. Regálale, Señor, un corazón receptivo, una mente atenta para atesorar tu palabra y para ponerla en práctica. Y en mi caso personal te ruego, Señor, aunque no lo merezco, pido, Padre Celestial, una doble unción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con denuedo, con poder, Señor, como tú quieras enviar tu palabra. Háblanos a todos, Espíritu Santo. Pon tu mano sobre los enfermos. Pon tu mano sobre los necesitados de la iglesia aquí presente y de las hermanas y hermanos que nos ven a través de la transmisión en vivo por Facebook Live. Bendícele, Señor, a todos. Háblanos al corazón. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden terminar de acomodarse, mis amados hermanos. Quiero en esta hora, hermanos, a manera de ilustración, contarle que en el mundo existen muchísimas religiones. Una cantidad de religiones que hay en el mundo increíbles, hermanos. Y lo peor del caso es que cada día nacen más religiones. Y solo quiero hacerles una breve remembranza de lo que es una religión. Una religión es un conjunto, es un grupo de normas que los hombres han inventado para tratar por sus propios medios de acercarse a Dios. Esa es una religión. Si usted se recuerda, y aquellos que tuvimos la bendición de ir a la escuela, en estudios sociales nos enseñaban acerca de las tribus, nuestros antepasados, y todos tenían sus dioses. Los incas, los mayas tenían sus dioses: el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios sol, y los adoraban. Y todavía esos grupos indígenas, hermanos, le rinden culto a sus dioses. O sea, el hombre por naturaleza es religioso, pero una cosa quiero decirle, que a través de la religión ningún ser humano puede ser perdonado, ningún ser humano puede llegar al cielo a través de una religión. Aunque me voy a adelantar, pero para poder llegar al cielo solo hay un camino, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. No hay otro.
Él es único, y en eso va a redondar el mensaje en esta tarde. Jesús, nuestro Señor, es único, nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre, hermano, como el nombre de Jesús. En hebreo es Joshua. También Josué igual significa lo mismo, que significa Salvador. Entonces, existen muchas religiones en el mundo. Cada una tiene su propio Dios. Y por la mañana el pastor Heriberto Vázquez dije, bueno, vamos a hablar de lo mismo. Pero gloria a Dios que la palabra es una sola, ¿verdad? Y veíamos, hermano, a través del pastor Vázquez, que todas aquellas sectas o religiones que tienen sus propios dioses, todos están muertos. Hablaba de los chinos, de ese no estaba muy seguro yo. Los confundidos, ¿verdad? ¿Sí? Los de Confucio, los chinos, los que siguen a su dios llamado Confucio, están más confundidos que saber quién. Luego están los hindúes con su Buda, ¿verdad? Su Buda está muerto. Luego, hermanos, las religiones islámicas, los musulmanes, que tienen a su profeta Mahoma y a su Dios le llaman Alá. Pero hablando del profeta Mahoma, está muerto. Todos estos líderes, hermanos, cuando quieran rendirle culto, llegan a las tumbas y le hacen su culto ahí. Pero lo maravilloso de todo es, hermanos, que cuando alguien va, yo nunca he ido, tal vez algún día, no lo sé, si Dios permite, estar ante la tumba donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Ayer estaba viendo a través de la Taberap, estaba viendo el concierto de nuestro hermano Roberto Orellana, y dice de que él va todos los años y siempre va, dice, al jardín de la tumba, y dice de que el señor que cuida ahí ya se hizo amigo de él, es un paraguayo que ha dedicado su vida al Señor, dice, y él ya me conoce. Cuando me ve por ahí, ¿hacia dónde va? Dice, pastor, ¿hacia dónde va? Voy hacia el jardín de la tumba. Y a mí me gusta ir, dice el hermano, el pastor Roberto Orellana, porque aparte de salmista es pastor. Me gusta, dice, y me gusta sentarme, postrarme y quedarme viendo la tumba donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición más grande que hay, que esa tumba está vacía. Ahí no hay huesos, ahí no hay lienzos. Que el hombre ha inventado el manto de Turín, que el hombre ha inventado no sé qué, que la astilla de la cruz de Cristo. No, hermano, esa cruz después de más de 2000 años, esa cruz, hermano, ya está podrida. Pero hay sectas aún aquí en nuestro país que de repente arman unos cultos y le dicen, venga, y le vamos a dar una astilla de la cruz de Cristo. Mentira, hermano. ¿Y sabe cuál es lo peor del caso? Que hay gente que se deja dar lo que ya no le dieron los egipcios al pueblo de Israel para hacer ladrillo. Hay gente que se deja dar. Pastor Goldberg lo dijo. Eso es lo peor del caso, que hay gente que se traga las mentiras. Le vamos a dar una astilla de la cruz de Cristo. Mentira, mis amados hermanos. La tumba de nuestro Señor está vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él está vivo, está a la diestra de Dios Padre. Amén. Y aparte de eso, vive en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por aceptarlo. Espero que vive en el suyo. Acepte a Cristo, porque yo dije el mío y usted dijo amén. Vive en su corazón. Gloria a Dios. Él vive, está a la diestra de Dios Padre y vive en mi corazón y viene pronto por su iglesia. Amén, hermanos. En pocas palabras, el Dios al cual usted y yo adoramos, Él es único. No hay otro como Él. Han querido levantarse imitaciones y es peligroso, porque el versículo con el cual voy a finalizar mi sermón, y no es ahorita, no se alegre, ya pronto voy a terminar. El versículo dice que habrán falsos profetas, vendrán falsos cristos y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Quiero sacarlos temprano. Avancemos entonces. Vamos a ver 5
cosas, hermano, o 5 títulos que solamente le pertenecen a nuestro Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre. Número 1, Él es el único mediador. Atención a eso. El único mediador. Vea conmigo 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si puede auxiliarse en la pantalla, lo puede hacer, ¿verdad? Yo les mandé a los jóvenes por ahí, ¿verdad? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es un versículo que la mayoría, hermanos, lo podemos de memoria. Y dice, porque hay un solo Dios. ¿Alguien dice amén? Hay un solo Dios, no hay otro. El mundo ha creado diositos de madera, el mundo ha creado diositos de yeso, diositos de hierro, diositos de piedra, pero todo eso no tiene vida. Vea el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Gloria y honra, dice el Señor. ¿Por qué dirán la gente, ¿dónde está ahora vuestro Dios? Y dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Mas los dioses de ellos son oro y plata. Tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no caminan, boca y no andan. Y sigue describiendo y dice, iguales a ellos son quienes los hacen y los que confían en ellos. Pero el Dios nuestro, el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios, ese Dios se llama Jesús de Nazaret, hermano. Usted sabe que hay sectas que no aceptan que Jesús sea el Dios Todopoderoso, aunque la Biblia es contundente en decirlo. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se dio a conocer con una abreviatura que se le conoce como, ¿alguien se acuerda cómo se llama? INRI. Eso fue en el Nuevo. Gracias, hermanita. ¿Perdón? La hermana Blanca sí sabe. El tetragramatón, que son las letras Y, H, W, H. Después vino la Iglesia Católica, los líderes católicos, y le incrustaron un par de letras y le pusieron la A y la E. Se las incrustaron ahí para que se pudiera leer, y entonces le llaman Yahvé. Yahvé, hermano. Yahvé. Pero, hermanos, el nombre de Dios, bueno, es más, los judíos no se atreven ni aún a darle un nombre. También se le conoce como Adonai, porque es un nombre, hermanos, que dicen que los escribanos, cuando estaban, valga la redundancia, escribiendo el texto sagrado, cuando escribían el nombre de Dios, buscaban una pluma nueva, y con esa pluma nueva escribían el nombre de Dios, y luego la desechaban. Encontraban otra vez el nombre de Dios y volvían a usar una pluma nueva, porque el nombre de Dios es sagrado. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Entonces hay un solo Dios, y luego dice después 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Dice así 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre. Amén. Hermano, qué tremendo eso. La iglesia verdadera es la lavada por la sangre de Jesucristo. Y quiero decirle que como iglesia cristiana evangélica, ¿cuántos son cristianos evangélicos, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos protestantes? Bueno, muchos dicen que no, pero fíjate que yo digo que sí, en el caso personal mío, porque la reforma protestante es bastante nueva, ¿no? ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Que fue el que se rebeló contra las herejías que enseñaba el catolicismo, y dijo, no, eso no es posible. Eso de las indulgencias, de pagar por mi salvación, no, dijo eso, no. Y él protestó, ahí nació la reforma protestante. Y los bautistas, hermanos, sí, es la iglesia, digamos, más antigua que puede haber. Entonces, hermano, la iglesia verdadera
que es la iglesia lavada por la sangre de Cristo, sabe una cosa: nosotros debemos de respetar a María, la madre de la naturaleza humana de Jesús. Oiga bien lo que dije: debemos de respetarla. ¿Por qué debemos de respetarla? Porque fue una mujer bellísima. Para que Dios la haya elegido, fue una mujer bella. ¿Lo creen, hermanos? Bueno, una hermana lo cree. Fue una mujer pura. Era una mujer pura, porque Dios no iba, hermanos, a buscar a cualquier persona para que fuera, digamos, el instrumento a usar por Dios para que viniera su hijo. Era una mujer santa. ¿Por qué santa? Apartada para Dios, hermano. Dije bella, pura, santa, virgen, pero no es la mediadora. A ese punto quiero llegar. Nosotros la respetamos. Ella fue la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién engendró a Jesús, hermano? El Espíritu Santo. ¿Por qué no fue José el padre biológico de Jesús? Porque la sangre de José estaba contaminada. Dígale a su vecino: usted está contaminado. Y usted, hermana, no se ría porque usted está contaminado. Entonces la sangre de José estaba contaminada con el pecado original, por lo tanto no podía ser el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo, porque era el que tenía que nacer, era el cordero perfecto, el cordero sin mancha. Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero perfecto, y no había un cordero perfecto. Entonces, hermano, María, madre de la naturaleza, ¿qué dijimos? Humana, jamás de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Porque si ella fuera la madre de la naturaleza divina de nuestro Señor, entonces nosotros deberíamos de adorarla a ella y antes que a Jesús. Pero no, solamente fue de la parte humana. La sangre que corría por las venas de nuestro Señor era la sangre del Espíritu Santo. La sangre que el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ella no es mediadora. Por ahí se inventan unas historietas católicas que dicen de que había un fulano, se me ha olvidado. Dice de que tuvo un sueño que iban 2 escaleras y llegaban hasta el cielo. Entonces este fulano subió por una de las escaleras. Y cuando llegó a la cima de la escalera, dice de que se encontró a un Jesús con los brazos cruzados y con un rostro iracundo, bravo, enojado. Entonces dice que él rapidito se bajó de la escalera y se fue por la otra. Y cuando llegó a la otra, dice de que vio a María con un rostro dulce, sonriente, y que se destapaba los pechos y se los enseñaba al Señor, como quien dice: estos pechos son los que te amamantaron. Entonces de allí es una de las historietas donde dice que María es la mediadora. Negativo, hermano. Como vuelvo a repetir, nosotros respetamos a la Virgen María, bella, pura, santa, virgen, madre, instrumento de Dios para que viniera el Mesías, para que naciera el Mesías. Hasta ahí nomás, porque sabe una cosa: hasta ella dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma reconoció a Jesucristo como el Señor y Salvador. Así es que, hermano, solo hay un mediador. Solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. ¿Cuántos quieren llegar delante de la presencia del Todopoderoso? Hoy tienen la oportunidad de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Número 2, un solo sacrificio. Hebreos 10:14. Dice Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santos? Usted, si ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es un santo para Dios. Que nosotros como seres humanos nos equivocamos.
Cometemos errores, somos imperfectos humanamente hablando, pero el Señor, desde el momento en que usted le recibe como su Señor y Salvador, desde ese momento usted es una persona, dice allí, santificada. Dice, con una sola ofrenda para siempre. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que los santificados, los que han o hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús fue crucificado una vez y para siempre, hermano. Una sola vez. Estaba viendo las noticias por ahí de un hombre que por poco muere colgado porque estaba representando a Judas. Ese fue uno, por poco. Pero hoy, mientras almorzaba, estaba viendo las noticias de las redes sociales, y no sé en qué país sale que un hombre, ese sí de verdad, se ahorcó accidentalmente por estar representando a Judas. Y se ahorcó y quedó colgado. Hermanos, amados, dice el Señor que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús fue crucificado una vez y para siempre. No hay por qué estarlo sacrificando cada semana. Hoy visitábamos un señor allá en donde fuimos al evangelismo, y un señor que tiene una soltura de palabras que él habla 500 y en todo lo que uno habla 2 palabras, ¿verdad? Y decía, no, decía que aquí mis vecinos, ellos son católicos, decía, porque ellos van a misa todas las semanas, dice. Y luego añadió, todas las semanas santas, dijo, ¿verdad? O sea, solo en Semana Santa. Hermanos amados, la transustanciación no es verdad, hermano. Tal vez ese término usted no lo ha escuchado mucho, especialmente los jóvenes, los que nunca visitaron un templo tradicionalista. Pero llega una parte de la misa donde el hombre, el ministro, porque no es padre, porque padre solo hay uno, el que está en los cielos. No es cura porque no cura, ¿verdad? Y no es sacerdote porque los sacerdotes quedaron prácticamente fuera de contexto desde el momento en que Jesús entregó su espíritu en Juan 19:30, donde dice que el Señor, cuando hubo probado el vinagre, entregó el espíritu y dijo, consumado es. A partir de ese momento no necesitamos sacerdotes. Entonces, cuando hay una parte en la liturgia que viene el ministro, agarra un pan redondo, que de hecho no debe ser redondo, porque el pan de la última cena tiene que haber sido un pan grande, y cada uno partía un pedazo, lo humedecían o sea que desde allí viene la costumbre de chuponear el pan, ¿sí? ¿A quién le gusta el pan chuponeado? Hermano, a mí me gusta el pan chuponeado. ¿Verdad? Dice de que agarraban partían su pedazo de pan y lo mojaban en la copa y así comían. Por eso que decía el Señor, el que moje primero su pan en la copa, ese es el que me va a entregar. Y dijo aquel, ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Entonces, hermano, no es redondo, y cuando levanta el pan, supuestamente en el momento que levanta ese pan redondo, ¿cómo se llama ese pan redondo? Alguien que me grite. ¡Ay! Ahí está, la hermana sí sabe, ¿verdad? Dice que en ese momento se convierte en el cuerpo literal de Jesucristo. Mentiras. Y que el vino, y que no es un vino cualquiera. Nosotros aquí utilizamos juguito de uvas y almás, y que el que le tocaba que preparar los elementos se le olvidó, se va a las cafeterías y le dice, deme una gaseosa uva, que no se den cuenta los hermanos. Es que no es la gaseosa, es que no es el líquido, es lo que representa. Pero normalmente utilizamos un juguito de uva, de esos que venden en cartón. Pero allá, en el otro lado, allá no utilizan jugo de uva. Allá es de aquel vino que toma Carlos Rivas. Perdón, de aquel vino que de aquel vino que sí pega. Y dice que cuando levanta la copa, en ese momento se convierte en la sangre literal de Jesucristo. Mentiras, hermano. Lo que representa el pan y el vino en la última cena, hermanos, representa, óigame bien, simbólicamente el cuerpo del Señor.
simbólicamente. Amén. O nadie sabe qué es un símbolo. O sea, solo lo está representando, pero no es que sea de verdad. Eso, hermano, es un símbolo nada más. Así es que primero, un solo mediador, un solo sacrificio. Tercero, un solo camino. Juan 14:6, otro versículo que usted se lo puede. Juan 14:6, un solo camino. Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, hermanos. La gente se pierde porque quiere. La gente se pierde, ahí andan buscando otro evangelio diferente. Dijo el apóstol Pablo, regañó a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Es que no hay otro evangelio. Y hay gente que anda buscando el evangelio del baile. Me arrepentí de las cumbionas que canté el día de la vigilia al final, porque vi por ahí unas personas carnudas bailando. ¿Cuál era el objetivo de las cumbias, hermano? 1, alabar a Dios. 2, despertar al pueblo, porque a esa hora ya todo el mundo tiene sueño. Pero quizás ya mejor ya no, ¿verdad? Ahí están guardaditas las pistas, pero andamos buscando el evangelio hermano, es que los seres humanos somos tremendos. Y hablando de los cristianos, cuidado, hermano, no nos perdamos por aquellos que queremos aparentar una gran santidad en la iglesia, abotonados hasta el pescuezo. ¿Quién sabe qué es el pescuezo? El buche, pues. Abotonados hasta aquí, la lengua de fuera, con saco, y las mujeres hasta el ojo de los pies. Pero ¿cómo nos vestimos en la casa? Sí es bonito venir a la iglesia, todos ataviados, mujeres y hombres, bien ataviados, pero el resto de la semana en la casa dejamos mucho que desear. Los vecinos nos ven salir de largo para la iglesia y en el transcurso de la semana con cacheteros en la casa. Las mujeres, porque un hombre con cachetero, ese no es hombre. Un hombre con cachetero no es hombre, hermano. ¿De qué sirve? Alguien dijo que había un pastor que cada vez que predicaba le caía una unción tremenda. Y dijo alguien que lo conocía, ojalá y toda la vida pasara predicando en ese altar, porque la unción no se aparta de él, porque una vez se baja de ahí, se le fue la unción. Eso es lo que nos pasa a muchos cristianos, que queremos vivir una vida de apariencias, una vida llena de santidad, una vida con un atavío increíble, pero allá afuera, ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros, hermano? ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? Por eso es que la gente dice, no, que ahí solo hipócritas van, y eso es ser hipócrita, mira, hermano. Nosotros nos vestimos en la iglesia súper ataviados, pero en la casa andamos con ropas menores. Y los vecinos nos miran. ¿Y sabe qué dicen los vecinos? Eso les enseñan en la iglesia. Pregunto, ¿cuántas veces le hemos enseñado aquí que se vista con cachetero? Con licras. ¿Cuántas veces? No, hermano, tenemos que ser sensatos. Entonces, mis amados hermanos, un solo camino. Todas las religiones son buenas, dice alguien por ahí. No, hermano, las religiones no son buenas. El único bueno es Jesucristo. El único bueno es el Señor. Por más que la gente invente, solo Jesús es el camino que lleva a la vida eterna, que lleva al cielo delante del Padre Celestial. Solo Jesús es el verdadero camino. No busque otro, no hay, hermano. No hay. Número 4, una sola puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10:9 dijo el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. ¿Sabe qué es lo que podemos decirle? Tal vez usted que está aquí presente o alguien que nos está viendo a través de las redes, apresúrese, porque la puerta aún está abierta, pero llegará el momento en que Dios cerrará esa puerta. Allá lo dice Génesis capítulo 7, versículo 16 en la parte final. Dice de que después que hubo
que terminaron los animalitos, oiga bien eso, los animales terminaron de entrar al arca, dice, y Jehová cerró la puerta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí dice? No, no lo han puesto, estos muchachos están dormidos, hermano. Yo creo que de goma están, ¿verdad? Hermano, dice allí Génesis capítulo 7, versículo 16, al final dice, y Jehová cerró la puerta. Pero ahorita, hermanos, la puerta aún está abierta. La puerta de hoy en día se llama Jesús de Nazaret. Y Él tiene sus brazos abiertos, extendidos, para que todo aquel que quiera llegar a sus pies, para todo aquel que quiera ser salvo, que vaya donde Él. Pero va a llegar un momento en que esa puerta se va a cerrar. ¿Cuándo se va a cerrar esa puerta? Cuando la iglesia de Dios sea raptada, sea arrebatada de esta tierra. Ahí se cierra la puerta. Ahí, si alguien quiere ser salvo, va a tener que pagar con su vida. Ya no va a ser por gracia, sino que va a ser por aguantar la presión del anticristo. Porque todo aquel que se deje sellar por el anticristo va a ser condenado al infierno eterno. Entonces sí va a ser por obras. Entonces sí, pero ahora, hoy, este día, ¿cuánto es hoy? 21 de abril del año 2019. La puerta todavía está abierta. Esa puerta se llama Jesús y dice, ven que yo te estoy esperando. Dios todavía le está esperando con sus brazos abiertos, hermano. Y el último punto, el número 5, Dios es el único Salvador. No busque otro. Lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, nada en contra, pero el único que salva es Jesús, no es la Virgen María, no es el Papa, no es el pastor. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Allá Joel capítulo 12 versículo 32 lo recalca en el Antiguo Testamento. Y todo aquel que confesare el nombre de Jehová, el nombre del Señor, será salvo. No hay otro nombre bajo el cielo, hermano. No hay otro. Que no es la iglesia, no es el líder religioso. Jesús es el único Salvador. Alerta, pueblo de Dios, la iglesia no es un lugar para andar bailando, no es un lugar para andar dando espectáculos, caídas, vómitos, danzas. La iglesia es para tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. No se deje dar garabato, hermano. La iglesia es para arrepentirse, es para buscar un cambio interior, para tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Termino con este versículo, Marcos 13:22. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Atención, hermano. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cuidado con aquel que se acerque a usted. Y hay gente que es tan ingenua que le cree a esos farsantes falsos profetas. Se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuidado, hermano. No hay donde perderse. Con esto termino, hago una breve remembranza. Le mencionaba que Jesús es el único mediador. ¿Se acuerda de eso, hermano? Jesús es el único mediador. Número 2, Jesús hizo un único sacrificio, no hay más. En uno de los versículos de Hebreos dice, no queda otro sacrificio por los pecados, por más que el hombre invente. Hoy en día el otro sacaba un hombre dándose de latigazos, pero tenía la espalda bañada en sangre. Otros que le van poniendo un cartón, otros que se ponen una venda en los ojos y van caminando descalzos del hebreo chuña en el asfalto caliente. Un gran mal de orín les ha de verdad. El único sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Número 3, un solo camino. Jesús es un solo camino, una sola puerta, una sola oportunidad que se llama Jesús de Nazaret y un único Salvador. Hermano, no busque más.
Jesús es único, no necesitamos más. Él es completo. Dice una de las cartas de Pablo: y vosotros estáis completos en Él. Por más que busque la gente, no va a encontrar. Jesús es el único nombre en quien podemos ser salvos. Cierre sus ojos, vamos a orar.